Amados hermanos, feliz día del Señor. El 31 de agosto del presente año, el Centro de Investigaciones Sociales del Gobierno dio a conocer una serie de informaciones sobre la realidad española. Me llamó la atención, por obvias razones, una de estas encuestas. Se afirmaba que para el momento en que se realizó el trabajo de campo, más del 40% de los ciudadanos españoles son ateos, agnósticos o simplemente no creyentes sin querer argumentar sobre el asunto. Más del 40%. La información fue comentada al día siguiente en televisión y en la reunión de los tertulianos, de los que comentaban la noticia, había un optimismo especial. Consideraban que este dato apuntaba a una España que avanzaba en la modernidad, que entraba en el contexto del siglo XXI y más aún, según aportó uno de los opinadores, porque este porcentaje de ateos, agnósticos y no creyentes que no quieren ni siquiera argumentar, este porcentaje se había triplicado en los últimos 20 años. La presentadora comentó que es más o menos natural que algo así vaya sucediendo, increciendo, porque estamos en medio de un mundo que necesita ver para creer. Bueno, me llamaba la atención que fuera en un medio televisivo donde se argumentara el ver para creer, porque si hay alguien que filtra, maquilla, altera imágenes, es la televisión. Lo hace también Internet, las redes sociales, a punto de que tenemos que reconocer esa expresión es real, es muy auténtica, aquello de vivimos en una realidad virtual. Lo hemos oído, realidad virtual. Hay realidad objetiva, pero también hay realidad virtual. Y hermanos, una advertencia sencilla. Desde hace varios años, recordemos que no es real todo lo que vemos. No todo lo que vemos es real. Se ha creado en paralelo una especie de mundo digital. Tal vez los que ya tenemos cierta edad no estamos inmersos en él, pero sin lugar a dudas que las últimas dos generaciones culturales han entrado en lo que llaman mundo digital. Así que perfectamente podemos reconocer que no es realidad todo lo que vemos y que la realidad trasciende, va más allá de lo que nosotros vemos. Una advertencia más seria, viniendo del mundo de lo que antes eran las ciencias exactas. La física cuántica nos afirma, hay un trabajo reciente de un grupo de investigadores escoceses que nos afirman que a nivel micrométrico o nanométrico, atención, lo tomé del trabajo en inglés, dicen no hay hechos objetivos. A nivel micrométrico no hay hechos objetivos,
y mucho depende del observador. Hermanos, vamos a ponerlo en un lenguaje que podamos masticar. Para mí, que en esto no soy experto, lo que sí es cierto desde el punto de vista científico es que nuestra percepción natural es tan solo una aproximación a la realidad. Nos acercamos a hechos concretos y depende del color del cristal con que se mira, diría Campoamor, depende de nuestra posición, de nuestra forma de acercarnos, y así describimos lo que concebimos es real. Y por ello no es extraño en las discusiones o conversaciones que se nos diga: esta es tu realidad, esta es mi realidad. O esta realidad tú la vives así, yo la vivo así, yo la percibo de una manera diferente a la tuya. Me venía a la mente esta semana, cuando preparaba el sermón, aquella frase de Antoine de Saint-Exupéry, el autor del Principito, cuando pone en boca del Principito esta frase: solo con el corazón se puede ver bien. Lo esencial es invisible a los ojos. Trasladémoslo una vez más a nuestro vocabulario y a nuestro refranero. ¿Qué tal de recurrir a un aforismo del siglo XIII, pero que usamos con cierta frecuencia? No es oro todo lo que reluce. En América lo conocemos como no todo lo que brilla es oro. En realidad lo hizo famoso en el siglo XVI William Shakespeare en su conocida obra El mercader de Venecia. No es oro todo lo que reluce. Se trata de levantar ciertos interrogantes sobre esa presuntuosa afirmación de que yo solo creo lo que veo y que lo que yo veo es la única realidad. Y ahí se agota. Lo que yo no veo no es real. Bueno, aceptemos un sentido más lato del verbo ver. Supongamos que ver es aplicar todos nuestros sentidos. Toda nuestra capacidad sensorial va incluida en eso de ver para creer. El método científico nos añadirá algo más. Científico es todo aquello que en igualdad de circunstancias podamos replicar. Repitiendo las variantes y las circunstancias, todo lo que podemos repetir, replicar, es real y es científico. Hay un problema, sin embargo, y es que en la Europa en que vivimos, en Occidente desarrollado, ser creyente en Dios es una suerte de ejercicio de minusválidos. Ser creyente en Dios es algo que se deja para los rezagados, los que no están al día y tienen un lastre en la espalda de corte medieval. Así se ve en España hoy en día. Si tú afirmas que eres creyente en Dios o en el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues por educación no te lo enrostrarán, pero en el fondo, amigos, familiares, vecinos y conocidos, 40% de ellos, un poco más en algunas comunidades como la nuestra, considerarán que estamos haciendo un ejercicio de ignorancia, no científico. En la cultura asiática, hermanos, se adora a la naturaleza. Y les voy a decir algo con autoridad que ustedes van a compartir conmigo. En la cultura occidental se adora al hombre.
Y la pregunta, ¿es posible conocer a Dios? ¿Será posible conocer a Dios? En una oportunidad, desde este púlpito, prediqué que el conocimiento de Dios es un conocimiento personal que implicaba lo racional e implicaba también lo relacional. Ahora, lo racional, pero cuando se le añade lo relacional para el conocimiento de una persona, esto escapa a las ecuaciones y esto escapa a los laboratorios más desarrollados del mundo. Las relaciones personales y el conocimiento de las personas entre las personas escapa al mundo que conocemos como mundo científico. Hermanos, un gran hermano nuestro en la fe, Bernard Ramm, autor de un texto que recomiendo, Evolución, Biología y Biblia, él hablaba en la introducción en ese libro de que se hace necesario que los científicos confiesen cuál es su filosofía de la biología, porque resulta que el hombre de ciencia, antes de la observación, que es imprescindible para su trabajo, él tiene prejuicios. El hombre de ciencia selecciona la información que va a utilizar. El hombre de ciencia descalifica datos. El hombre de ciencia pone etiquetas ad hoc. El hombre de ciencia tiene también, igual que nosotros, sus preferencias, tiene sus intereses, tiene sus opiniones, vamos, tiene su mundo subjetivo y no entra al laboratorio, no entra al aula universitaria a dictar una clase magistral de manera aséptica, sino que tiene toda una carga consigo que le hace que mezcle su opinión, su modo de ver, de acercarse, de percibir, de trabajar, de seleccionar el material y los métodos y hasta de arribar a las conclusiones que quiera llegar. Hermanos, la historia de la ciencia está preñada de parcialidades y aquello de ver para creer hoy en día entra en juicio. Es imposible recrear, repetir, replicar a niveles de excelencia, de exigencia académica, las experiencias históricas. Es más, las experiencias relacionales, interpersonales, no las podemos recrear, ni repetir, ni replicar, ni las de ayer las podemos repetir, replicar o recrear hoy, porque nosotros ya no somos los mismos y las circunstancias es imposible y todas las variantes es imposible que las podamos volver a poner como copia exacta de lo que fue ayer. Así que aquí tenemos una limitación, porque si hablamos de si es posible conocer a Dios, tendremos que decir que desde el punto de vista de la rigidez, casi cama de Procusto del método científico, se le va a hacer difícil. La ciencia ilumina una buena parte de nuestro camino y damos gracias a Dios por ella. Dios la ha dado, pero no ilumina todo el camino. Y hay partes a donde no alcanza su luz, y entre ellas está esta que nos ocupará esta mañana. Yo voy a leer para ustedes un texto bíblico, texto base, palabras de Jesús de Nazaret, Reina Valera contemporánea, Evangelio según San Juan, capítulo 15, del 22 al 25. Dice así el Señor Jesús: si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado,
no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también aborrece a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora las han visto y nos han aborrecido tanto a mí como a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Me aborrecieron sin motivo. Es Jesucristo el que habla. Sí, hermanos, el asunto se complica más cuando nuestros conocidos, queridos, familiares y amigos ideológicamente ya tienen un presupuesto, niegan la existencia de la persona de Dios. ¿Cómo queremos entonces que se entable una relación personal entre ellos y Dios? ¿Puedo acaso yo establecer una relación personal con una persona que de manera a priorística y por razones ideológicas yo decido que no existe? ¿Puedo yo tener una relación personal con alguien que yo creo que no existe? No. Y esto dificulta las cosas. Para la Escritura el asunto es simple. El Salmo 53 escribe David: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Ah, caramba, hermanos, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Es apasionante como quien estudie la Biblia o la lea y se pasee con un poquito de detenimiento, notará que la Sagrada Escritura no combate el ateísmo, ni el agnosticismo, ni la incredulidad en nada o en todo. La Sagrada Escritura lo que combate es la idolatría. Porque eso sí hay, idolatría. Idolatría hay en la sociedad occidental de hoy, en la España de hoy, en ese 40% de conciudadanos que dicen ser ateos. No, corrección, ustedes son idólatras. Identifiquen su ídolo y confiésenlo. O permítanme a mí, con unas cuantas preguntas, mostrárselo, porque puedo hacerlo. Karl Barth, gran teólogo del siglo XX, uno de los grandes, suizo, presbiteriano, nos hacía esta advertencia desde su sabiduría teológica. Atención, cuando el cielo se vacía de Dios, la tierra se llena de ídolos. Cuando el cielo se vacía de Dios, la tierra se llena de ídolos. Yo creo que seguía aquí la frase de Calvino: el corazón humano es una gran fábrica de ídolos. Así que no me digas que no crees en Dios. Vamos a averiguar un poquito, a ser sinceros y honestos, y simplemente confiésame cuáles son tus ídolos. Hermanos, al mínimo, concediendo lo máximo, tendremos que decirle a nuestros amigos, familiares, vecinos y conocidos, agnósticos, ateos y no creyentes, que por lo menos ellos ejercen su fe y creen en sí mismos. Porque si no, se daría un balazo. Ahora, yo encuentro natural y me gusta que nosotros busquemos evidencias naturales para dar base a nuestras convicciones. Eso está bien. Que utilicemos nuestro cerebro
nuestro sensorio, nuestra capacidad de observación, de análisis, para dar base a nuestras convicciones. Eso es correcto, es sano. Pero también es honesto que reconozcamos que tenemos predilecciones. Y es honesto que reconozcamos que tenemos predisposiciones. Y que esas predilecciones y esas predisposiciones suelen ser existenciales más que racionales. Por eso, la idea central que lleva esta exposición bíblica en esta mañana es la siguiente. Dios se hizo hombre e historia en Jesús de Nazaret. La incredulidad niega esta evidencia y lo hace por razones de conveniencia. La repito. La incredulidad niega esta evidencia, la de que Dios se hizo hombre e historia en la persona de Jesús de Nazaret. Eso es una evidencia. Y la incredulidad niega esta evidencia por razones de conveniencia. 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 Nuestros conocidos, familiares, vecinos y amigos tienen predilecciones y tienen predisposiciones existenciales que les convienen, y eso les hace tomar posturas ideológicas desde las cuales es imposible conocer a Dios. Entremos a analizar el texto que tenemos entre manos. El Señor Jesús dice, si yo, muy personal, si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. De allí el título que hemos dado a nuestro sermón. Se hizo visible, ya no hay excusa. Hermanos, lo que está diciendo Jesús, lo que leemos que Él dijo es, yo vine, yo he venido, Pero si habla de venido, habla de un origen. ¿De dónde ha venido? Me contaban de niño que Superman vino de Krypton. ¿De dónde ha venido el preexistente? El que ya existía antes de la fundación del mundo. ¿De dónde ha venido? Él afirmaba su eternidad. Él afirmaba ser uno con Dios. A los judíos les decía, yo soy de arriba, ustedes son de aquí abajo. Él decía, yo descendí del cielo, el Hijo del Hombre, yo soy el Hijo del Hombre y vengo del cielo y al cielo vuelvo. Estas son palabras de Jesús para los suyos. Él hablaba, él había venido. Hermanos, haber venido es haber entrado, es como si nos dijera hoy, permítanme parafrasearlo al siglo XXI. Yo he entrado en vuestra tridimensionalidad. Yo he entrado en vuestra sensorialidad. Vamos, vino con cuerpo visible. Me hice hombre. Entré en vuestra historia. Partí la historia en dos. Yo he estado aquí. Me he hecho concreto. El grupo apostólico escribía de una manera maravillosa. Decía, es que lo vimos, lo oímos
lo tocamos, comimos con Él. Juan dice, yo recosté mi cabeza en su pecho. Con razón después ellos tenían que decir, no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Sensorio, entró en la historia, vino, habitó entre nosotros, hizo su hogar entre nosotros, levantó su tienda entre nosotros. ¿De qué hablaba el Señor Jesús? Hablaba de sí mismo. Su mensaje era Él, el yo soy, el yo soy. Él era el maestro, Él era el medio. Sí, pero el mensaje soy yo. Jesús afirmaba ser, repito sus palabras, yo soy la luz del mundo. Solo por mí se llega al Padre. Yo soy el Hijo de Dios. Yo soy el camino. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Yo le resucitaré en el día postrero. Yo soy la vida. Yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Yo soy Dios mismo. El que me ha visto a mí, ya ha visto a Dios. Este es el mensaje de Él. De esto vino a hablar. Hermanos, el personaje de la historia antigua mayor documentado de toda la historia antigua se llama Jesús de Nazaret. Y esto tienen que saberlo nuestros amigos, familiares, vecinos y conocidos. Porque no dudan de la existencia de Heródoto o de Ramsés II o de Julio César, pero cuestionan desde el desconocimiento la historicidad de Jesús de Nazaret. El axioma historiográfico es el siguiente: un documento tiene mayor veracidad mientras menor sea el tiempo que lo distancia del evento que relata. Resultan que hay más de 4.000 documentos, manuscritos originales sobre Jesucristo, apenas décadas o 100 y 200 años después de Él. No están en los museos que conocemos, no, pero están. Existen en los grandes museos, los conservan. Hay países que han puesto celo en estos documentos. Él es un personaje que entró en nuestra historia, y hablaba de Él. Dice, si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Porque parte de las pretensiones de Jesús de Nazaret es llegar a afirmar, ustedes son pecadores si no creen en mí. Y esto tenemos que decirlo a nuestros familiares, conocidos, vecinos, cercanos. El pecado está en rechazar a Jesús de Nazaret. No creer en Él es en sí mismo pecado. Este conjunto de afirmaciones que Él dijo de sí mismo, solo las podría expresar un demente de atar o un farsante de encarcelar. Oh Dios, entrando en la historia tuya y mía, en la historia humana. Continúa el texto y dice, el que me aborrece a mí, también aborrece a mi Padre. Reina Valera 60 dice, el que me odia a mí, ni odia ni aborrece, hacen justicia al texto original. En griego es miseo. Y en el original este vocablo significa el que me desprecia, el que me desecha, el que me detesta de cerca,
El que me rechaza, el que me aborrece, sí. El que me niega, sí. Hermanos, no hay mayor desprecio que negar la existencia del otro. Pero ¿de qué extrañarnos? El Señor Jesús no se extrañaba de que esto sucediera. El profeta Isaías lo había anunciado: despreciado por los hombres, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos. Escondimos de él el rostro, simplemente no quisimos ni considerarlo siquiera, lo que acontece hoy, en la España de hoy. Esta es la realidad. Juan capítulo 14, versículo 7, miren lo que dice el Señor. Dice: si ustedes realmente me han conocido, conocerán también a mi Padre. Y le dice al grupo apostólico: y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. Cuando él le dijo esto a los apóstoles, uno de ellos le dijo: Señor, muéstranos al Padre, a Dios, y nos basta. Y conocemos la respuesta, ¿cierto? Felipe, el que me ha visto a mí, ya vio a Dios. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así que, hermanos, yo voy a decirles algo acá. Ver para creer es que fue visto. Es que fueron no 10, 12 testigos. Es que fueron más de 500 hermanos juntos. Y es que después fueron miles los que dieron su vida porque de manera directa o muy cercana les afirmaban que Él había venido, hablado y hecho. Testigos que se la jugaron, los mártires de la iglesia. La iglesia creció con la sangre de esos mártires que lo único que hacían es ser testigos. El Señor Jesús dijo: cuando venga el Consolador, el Espíritu Santo, Él les dará poder. Y saldrán para hablar de mí, dice Dios habla hoy. Y me seréis testigos aquí, más allá, hasta lo último de la tierra. Así que, hermanos, el rechazo hoy en día, ese desprecio, ese menosprecio de nuestros amigos, familiares, conocidos y vecinos, es voluntario. Es deliberado y también es conveniente. Porque les conviene. ¿Y saben por qué les conviene? Porque creer en Jesús implica amarle, seguirle, obedecerle, servirle. Yo puedo creer en la existencia de Heródoto o de Ramsés II o de Julio César. Eso no me exige nada. Es un conocimiento académico, un reconocimiento académico y ahí queda. Pero el que cree en Jesús y entra en una relación con Jesús de Nazaret, tiene que seguirle, amarle, obedecerle y servirle. Él lo exige así. Por eso Friedrich Nietzsche lo llamaba un huésped incómodo. Huésped incómodo. Frente a Jesús de Nazaret, hermanos, nuestros vecinos, familiares, conocidos y amigos saben que tienen que posicionarse. Y la posición es dilemática. O le aceptas o le rechazas. El Señor Jesús fue quien lo dijo, no este predicador, no este pastor. El que conmigo no recoge, desparrama. Y el que no está conmigo está contra mí. El que quiera servirme, que quiera seguirme, ya sabe lo que tiene que hacer. Exige, exige, exige. Como decía el gran teólogo Pedro Arana, origen peruano, presbiteriano, especializado en Escocia, amigo, hermano, vive todavía.
Lo llamaba el dilema existencial de todos frente a Cristo. O le aceptas o le rechazas. Sin embargo, nosotros tenemos un refrán muy manejado en nuestro ideario popular, y es: quiero hechos, no palabras. ¿Sí? Estas son palabras, yo quiero hechos. Quiero decirles que el Señor lo tuvo en cuenta. No sé si era parte también de la cultura popular judaica, pero el Señor Jesús continúa el texto diciendo: si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora las han visto. Ver para creer, decíamos, ver para creer. Pero ahora las han visto y nos han aborrecido tanto a mí como a mi Padre. Lo que yo he hecho. Cuando buscamos el término visto en el diccionario y vamos al griego, encontramos que es orao. Y ahí visto no se restringe a el uso de la visión. Es los que... Voy a leerlo así. Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora las han percibido, experimentado, visto, discernido, atendido. Todo eso está ahí. Siempre las hizo en público. Ahora las han percibido, experimentado, visto, discernido, analizado, atendido. Es decir, lo hice delante de ustedes. ¿Qué hizo? Sanó enfermos, calmó la tempestad, perdonó pecados, resucitó a una niña, resucitó a su amigo, resucitó al hijo de la viuda, venció pues la muerte, multiplicó los panes y los peces para alimentar a miles que fueron testigos de esto a las orillas del lago, expulsó demonios, profetizó la destrucción del templo y la destrucción de Jerusalén, tal cual como iba a suceder 40 años después. Anunció Pentecostés, anunció que vendría el Espíritu Santo 10 días después de su ascensión a los cielos. Anunció su propia muerte y anunció que resucitaría al tercer día, y lo cumplió. Destruyan este cuerpo, destruyan este templo, en 3 días lo reedificaré. Resurrección. Este es un hecho. Tumba vacía. Este es un hecho histórico. Es una evidencia. Ahora, yo pregunto a quienes dicen que Jesús no es histórico, hago esta pregunta. ¿Qué esperabas tú que sucediera si quien entra en la historia es Dios? No es un hombre más el que está entrando. Desde su nacimiento comienza el escándalo divino. Nació de una virgen. El que entra en la historia y se hace hombre es Dios. ¿Qué esperabas tú que sucediera? ¿Lo que sucedió con Ramsés II, con Heródoto o Julio César? No, no puede ser. Quien ha entrado en la historia, quien ha entrado a habitar entre los hombres, quien ha entrado en su creación es Dios mismo. Por lo tanto, no puedes esperar naturalidad ni en sus palabras ni en sus hechos. ¿Cómo podrás replicar a esta persona? ¿Cómo podrás replicar a esta experiencia, a estas experiencias en un laboratorio? Aquí hay excepcionalidad. No se puede dar la repetibilidad, la replicación, porque ya no podemos reconstruir las variantes.
ni tener las mismas circunstancias. Esto es único. Dios entrando en la historia es único. Ahora, hermanos, reconozcamos, sí, por favor, que ante pruebas excepcionales se necesita una ceguera excepcional para negar esas pruebas. Nosotros presentamos a Jesús el Cristo con sus pruebas excepcionales, con sus declaraciones excepcionales, sobrenaturales, pues. Para negar esto se necesita una ceguera también excepcional, muy excepcional, tan excepcional que el apóstol Pablo decide aclararla, y ya el Señor Jesús se había referido a ella. Leo para ustedes palabras del apóstol Pablo donde explica la ceguera de nuestros familiares, vecinos, amigos y conocidos. ¿Saben por qué están ciegos? ¿Saben por qué no ven? El Dios de este mundo le hace Satanás, en quien tampoco creen. El Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Segunda de Corintios 4:4. ¿Por qué están ciegos, indiferentes? ¿Por qué desprecian las evidencias? ¿Por qué ni siquiera las quieren considerar, ni oír, ni parlamentar? ¿Por qué? Porque el Dios de este mundo ha cegado su mente. La mente, dice, de estos incrédulos, para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Jesús es la plena evidencia de Dios. Y cuando se desprecia a Jesús, aborrece, dice acá, cuando se menosprecia, no se considera, se descarta a Jesús, descartas toda evidencia para que se haga posible conocer a Dios. Hermanos, el invisible se hizo visible. Estas son palabras de Pablo. El invisible se hizo visible. Esto es el Evangelio según San Juan. Pero es que si continúo, no termino de narrar la base textual de la Sagrada Escritura. El invisible se hizo visible. ¿Y saben qué? Por eso ya no hay excusa. Este es el título de nuestro sermón. Se hizo visible y por lo tanto ya no hay excusa. Lo que sí hay es una incredulidad a toda costa. Hay una incredulidad a toda prueba, a todo argumento. No bastan las palabras, no basta el registro histórico, no bastan los miles de testigos. Miren, Philip Schaff, un gran escritor, hermano nuestro en la fe, siglo XIX, Inglaterra, escribió una frase muy breve que leo para ustedes. Se necesitaría a alguien mayor a Jesús para inventar a Jesús. Él rompe todos los moldes de la grandeza humana. Yo voy a finalizar recordando las palabras del Señor a uno de los suyos, aquel que insistía en ver para creer. Y le dice, necesitas ver, necesitas que tu sensorio, que tu razón te asista. Bueno, yo soy la prueba, dice el Señor. Mírame, mira mis heridas, mira mi costado, tócame. ¿Y saben cómo termina? Así quiero terminar, dirigiendo palabra a nuestros familiares, queridos, vecinos, conocidos y amigos. Las palabras del Señor Jesús para ese amado discípulo suyo fueron: no seas incrédulo,
sino creyendo. Demos gracias al Señor. Terminemos.